Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2, donde estamos trabajando a nuestro precioso y acolchable Snoopy. Aquí ya tengo, mis chicas, todo el cuerpo base terminado, que es lo que siempre hacemos en la parte 1, completar ya nuestro cuerpo base. Por aquí arriba te sale el video como sugerencia o en la descripción también te dejé el enlace para que vayas y tejas toda esta parte 1. Y retomamos aquí en la parte 2 para darle la personificación y últimos detalles y acabados para completar nuestro diseño hermoso de nuestro Snoopy. Como te decía al inicio de la parte 1, lo podemos trabajar en cualquier tamaño, simplemente cambiando el material porque el gruesor de la lana es lo que nos ayuda a darle el tamaño que deseamos. ¿Listo? El patrón es exactamente el mismo. Así que si lo estás trabajando con una lana más delgada o con una lana mucho más gruesa, escríbeme en los comentarios qué tamaño te está dando. En este momento, el tamaño que nos está dando es de 40 centímetros. Uy, no más por aquí. 42 centímetros, mis chicas, con el chelín. Escríbeme en los comentarios el tamaño que te quedó el cuerpo base con el material con el que lo estás trabajando y también escribe qué material es, ¿listo? Qué gruesor es, qué gruesor de lana es, para que aquellas personitas que también van a hacerlo o lo están trabajando pues sepan, ¿listo? Y tengan ese conocimiento. Arrancamos, mis chicas, con la parte 2, cosiendo los brazos. Miren, yo dejé 2 rondas aquí en la parte del cuerpo y a partir de la segunda empecé y cosí los brazos. ¿Cómo cosemos estas piezas, mis chicas? Si son principiantes, en mi otro canal secundario que se llama Creative Crochet desde cero, aquí en la descripción también les dejé el enlace. Ahí encuentran videos tutoriales de cómo coser las piezas de los amigurumis. ¿Listo? Les ayuda mucho. Simplemente es con la aguja lanera pasar de un punto al otro, del cuerpo al brazo y listo. Hacemos un nudito y perdemos la hebra. Ya cosí también la cabeza donde te indiqué, las rondas que te indiqué y la cosimos hacia alrededor. Y listo, mis chicas, te sugiero colocar alfileres si se te dificulta un poco, alfileres sujetando la cabeza al cuerpo para que sepas en qué punto debes introducir la aguja. Y listo, mis amores, así que vamos a dejar el cuerpo a un lado y vamos a continuar con el resto de piezas. Vamos a dar inicio, mis chicas, con las piezas que nos faltan. Aquí tengo una pequeña manchita o un círculo que trabajé para que lo cosamos y lo peguemos en la parte de la espalda sobre la colita que vamos a tejer posteriormente. ¿Cómo lo trabajé? Te voy a dar las indicaciones porque es muy sencillo, solamente son rondas de aumentos. En el anillo mágico introducimos 8 puntos. Luego, para la ronda número 2, vamos a trabajar aumento en todos los puntos y nos quedarán 16 en total. En la ronda 3 trabajamos la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento y repitiendo hasta el final. Nos quedan 24 puntos en total. Y la ronda 4, que ya es la última, vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos aumento, repitiendo y nos quedan 32 puntos al final. Y mis chicas, corté la hebra larguita para que con ella pues nos ayudemos en la costura y podamos pegar y coser esta pieza en la espalda de nuestro Snoopy. Vamos a trabajar ahora las orejas. Las orejas también son en este mismo tono negro. Como ya ustedes saben, mis chicas, yo realizo una cuando son 2 piezas y ya tumbé algo por allá. Y mis chicas, la segunda la tejo con ustedes, así que vamos a realizar la segunda y tú debes repetirla exactamente igual. Aquí ya tengo la primera. Esta orejita no lleva relleno porque esto es bastante grueso y acolchado, no es necesario, no lleva nada de relleno y al final aquí la cerramos haciendo 2 filas de punto bajo. Vamos a tejer la segunda juntas y tú debes realizar las dos exactamente iguales. Bueno, mis chicas, vamos a arrancar con el hilo negro, vamos a hacer el anillo mágico y vamos a trabajar dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Y vamos a cerrar nuestro anillo. Pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Aumento. Debemos irlos contando. Mi segundo aumento. Y así hasta que completemos los 8 puntos y tengamos en total los 8 aumentos y tengamos en total 16 puntos. Así se ve ya terminada la ronda 2 y vamos a trabajar la ronda número 3 y vamos a tejer los mismos 16 puntos. No vamos a hacer en la ronda 3 aumentos. Solo vamos a trabajar 16 puntos, que es los que tenemos de la ronda anterior. Y así le damos un poquito de punta a nuestra orejita. Listo, en la parte baja. Al terminar se va como cerrando, así que debemos girar la pieza así para trabajar por el derecho y vamos a trabajar en la ronda 4 la secuencia de un punto y luego un aumento, un punto, un aumento. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda. En total te van a quedar 24 puntos. Cuando termines la ronda 4 vas a hacer la ronda 5 y la ronda 6 con esos mismos 24 puntos. ¿Listo? Trabajando 2 ronditas de esos mismos 24 puntos. Cuando la termines pasamos a la ronda 7. En la ronda 7 vamos a hacer 6 puntos y una disminución como secuencia. Aquí yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminución. Y así vamos a hacer hasta terminar 6 puntos, disminución y nos van a quedar 21 puntos en total. ¿Ok? Aquí la estoy terminando. Cuando terminemos esa ronda, que es la ronda 7, vamos a hacer la ronda 8, también tejiendo los mismos 21 puntos que tenemos, ya no hacemos disminución. Tejeremos los mismos 21 puntos en la ronda 8. Y para la ronda 9 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos disminución, 5 puntos disminución hasta terminar. Te quedarán 18 en total y en la ronda 10 hacemos la secuencia de 4 puntos disminución. Cuando la termines te quedan 15 puntos. Al terminar, mi chica, se va a ver así. No lo vamos a rellenar como te decía, sino que lo vamos a aplastar y vamos a que la terminación de la ronda nos quede en una esquinita. Lo aplastamos y que nos quede en una esquinita y vamos a cerrar la abertura haciendo 2 filas. Y esta primera fila la vamos a hacer traspasando de un extremo al otro para que la abertura de la orejita se cierre. Vamos a cerrar realizando 8 puntos. 1, traspasando de un lado al otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en la esquina 8. Y vamos a hacer una segunda fila. Subimos con una cadena y giramos la pieza y trabajamos los mismos 8 puntos en esta segunda fila. Y ahí estaríamos terminando nuestra primera orejita. Tú debes realizar la segunda exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra lo suficientemente larga para coser la orejita a la cabeza. Luego, más adelante te estaré indicando en qué ronda de la cabeza la vamos a coser.
Realiza la segunda exactamente igual. Vamos a trabajar la colita, mis chicas. He tomado el hilo blanco, bueno, nuestra hebra de chelín blanca, y vamos a trabajar el anillo mágico. La colita sí lleva un poquito de relleno en la parte de la punta, ¿listo? Vamos a hacer 8 puntos en el anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos nuestro anillo. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer, mis chicas, la secuencia de un punto y luego un aumento. Y lo vamos a repetir hasta el final, ¿vale? Un punto, un aumento. Vamos a ir contando. Un punto, un aumento y nuevamente por último un punto y un aumento. En total vamos a tener 12 puntos. Se nos va a cerrar un poquito, así que vamos a girar la pieza para que trabajemos por el derecho. Y vamos ahora, mis chicas, a trabajar estos mismos 12 puntos en la ronda número 3. Vas a tejer no solo la ronda 3, sino de la 3 a la 6, mis chicas. 4 rondas de esos mismos 12 puntos y así le damos el largo a nuestra colita, mira. Y aquí he cortado la hebra blanca porque quiero hacerle una parte llegando ya al cuerpo o terminación de la colita en hilo negro. Voy a tejer 3 rondas, de la ronda número 7 a la ronda número 9 en hilo negro. ¿Listo? Esto lo puedes omitir. Si tú quieres que la colita quede completamente blanca, pues sencillamente continúas tejiendo hasta la ronda 9 en hilo blanco. ¿Listo? Yo voy a trabajar, ahí ya escondí un poco esas hebras, voy a trabajar estas 3 últimas rondas en negro, ¿vale? Y como te decía, vamos a rellenar solamente la parte de la punta de la colita. Y así queda la colita terminada, mis chicas. Rellené un poquito el extremo, la verdad muy poquito, y esto lo vamos a aplanar y lo vamos a coser cerrando la abertura. A medida que cosemos pasamos la aguja a las dos partes para que se cierre y la cosemos en la parte baja de la espalda, listo, pues donde van las colitas. Bueno, mis chicas, vámonos a trabajar lo que es el gorrito. Ah, no, pero antes trabajemos la nariz. Para la nariz, mis chicas, vamos a trabajar en hilo negro y vamos a hacer en el anillo mágico, vamos a trabajar 10 puntos dentro del anillo. 1, vamos a ir sosteniendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, ajustémoslo muy bien, que no nos quede agujero en el medio, sea que estés trabajando el chelín o otro material, que en el centro no nos quede ningún agujero. Jalamos bien esa hebrita sin reventarla obviamente, pero con precisión para que no se nos cierre, no se nos quede, perdón, abierto. Vamos ahora a trabajar en la ronda 2 los mismos 10 puntos. Y listo, mis chicas, acá cortamos la hebra, dejamos la hebrita larga para coser a la cabecita al frente. Yo te indico más adelante en qué ronda la cosemos y sí le vamos a introducir un poquitito de relleno a la nariz para que nos quede bien redondita, bien ubicada, ¿listo? Como un círculo muy perfecto. La dejamos a un lado y ahora sí nos vamos para el accesorio, que es su gorrito.
Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tengamos juntas muchos amigurumis más. Para el gorrito, mis chicas, aquí les muestro la base del gorro. Te sugiero mucho ir midiéndolo a la cabeza. La idea es que no te quede tan apretado ni tampoco tan suelto porque necesitamos que cubra su cabecita y que se pueda quitar y poner. ¿Listo, mis chicas? Sobre todo hazlo cuando ya las orejitas estén ubicadas en la cabeza o ten en cuenta el espacio de las orejitas, ¿sí? Para que no nos quede tan apretado y las orejitas encajen bien. Vamos a trabajar en el tono café, el que tengamos, la base que es esta, y luego empezaremos a bajar sin aumentos. Te voy a dar las indicaciones cómo trabajé esta base. Es rondas de aumentos en secuencia, ¿listo? Es muy fácil. En la ronda 1 hacemos el anillo de 8 puntos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los 8, que son 16 en total. En la ronda 3 hacemos un punto y un aumento como secuencia. Ya sabes, mis chicas, que eso es repetirlo toda la ronda, eso ya lo sabemos. Cuando damos una secuencia o un patrón repetitivo, pues lo debes trabajar hasta el final. En esa ronda 3 la secuencia es un punto, un aumento y cuando termines te dan 24 puntos. En la ronda 4 hacemos 2 puntos aumento y nos quedan 32. En la ronda 5 hacemos 3 puntos aumento y te deben de quedar 40 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento y te quedan 48. En la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento, nos quedan 56. En la ronda 8 hacemos 6 puntos aumento, nos quedan 64. Y hasta ahí llegué, hasta la ronda 8 con 6 puntos aumento como secuencia, repitiéndolo hasta el final y te queden 64. Lo medí y creo que me da el suficiente espacio para empezar a bajar y que el gorrito no nos quede apretado, sino más bien sueltico. Si ves que te queda muy suelto, pues entonces solo trabaja hasta la ronda 7 con 5 puntos aumento. Si te queda muy apretado, pues avanza un poquito más en aumentos. En la ronda 9 sería 7 puntos aumento. Yo lo dejé hasta la ronda 8, ¿listo? Y vamos a empezar a trabajar. Aquí yo ya tengo la marcación, que es el hilo del anillo mágico, que lo introduzco aquí para empezar a contar rondas de puntos sin aumento. Y aquí ya estoy trabajando los 64 puntos que quedaron de la ronda 8 en la ronda 9. Y desde la ronda 9 voy a empezar a bajar el gorrito, ya te indico hasta qué ronda. Voy a trabajar puntos sin aumento, o sea, los mismos 64 y te indico hasta qué ronda lo trabajé. Mis chicas, he trabajado 5 rondas en total, desde la 9 hasta la 13. Y se ve así nuestro gorrito. Vamos a trabajar ahora las orejitas. Primero trabajaremos una, luego nos saltamos unos puntos y en el otro lado de la otra orejita hacemos la otra exactamente igual a la que te voy a indicar. ¿Listo? Te la voy a enseñar de este lado y te digo cuántos puntos saltamos para que realices la otra exactamente igual. Aquí donde terminé voy a hacer la primera, entonces voy a trabajar 9 puntos. Vamos a hacerlo en filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Subimos con una cadenita y giramos la labor. Y vamos a trabajar nuevamente los 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siempre vamos a subir con una cadena, ¿listo? Y giramos. Para la fila 3 vamos a saltarnos un punto al inicio y un punto al final, ¿listo? Vamos a hacer 2 disminuciones al inicio y al final, pero saltándonos un punto. Voy a saltarme el primero y tejo un punto aquí. Ahora voy a trabajar hasta que me falten 2 puntos al final para poder saltar el punto final.
1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedaron 2 y me salto un punto y realizo el último. Subo con una cadenita y giro. Y ahora en la siguiente fila voy a trabajar los puntos que tengo, que son 7. Ya que trabajé esa fila de 7 puntos, ahora la siguiente fila, que será la fila 5, vamos a hacer disminución también al inicio. Luego tejemos puntos 1, 2, 3 y me quedaron 2 y termino también saltándome un punto al final. ¿Listo? En total aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Luego vas a tejer la última fila, que es la fila 6, con 5 punticos. Y mira, ya se ve así la orejita, la podemos dejar así, corto la hebra, luego la estaré escondiendo. Vamos a trabajar la segunda exactamente igual, desde la fila 1 hasta la 6 exactamente igual. Vamos desde donde iniciamos esta orejita, vamos a contar 26 puntos. Desde acá nos devolvemos 26 puntos, me llegó aquí. La aguja, donde tengo la aguja introducida, son 26 puntos allí y ahora voy a contar los 9 puntos para enhebrar, los 9 puntos que debo trabajar de la fila 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me da aquí. Y aquí sí es donde voy a enhebrar, mis chicas, y trabajar lo mismo que hicimos en el otro lado, tejiendo 9 puntos en la fila 1. Y la fila 2 también 9 puntos, en la fila 3 hacer disminución al inicio y al final, en la fila 4 trabajar los mismos 7 puntos, en la fila 5 disminución al inicio y al final y terminamos con la fila 6 de tejer los 5 puntos que tenemos. Vamos a hacer esa orejita y ya te muestro los demás detalles. Pasemos ahora, mis chicas, a trabajar la parte que va en los laterales del gorro. Yo tengo ya aquí el gorrito como escondidas las hebras, aquí las laterales que hicimos, las orejitas, quedó súper lindo. Vamos a colocar una piecita, mis chicas, que va encima de las orejitas en esa dirección y aquí van los círculos de los lentes, pero esta pieza va junto a esos círculos y debemos hacer dos, una para cada lado y en medio ponemos los círculos. ¿Listo? Vamos a listar los materiales para ello. Primero que todo, mis chicas, vamos a hacer, yo ya hice la pieza 1, vamos a hacer juntas la pieza 2, que también es pues una pieza muy fácil. Vamos a trabajar con el mismo hilo café, esta pieza va cosida encima del gorro como te indiqué. Y primeramente en el anillo mágico tejemos 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos el anillo mágico, bien cerradito. Y mis chicas, en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos, ¿vale? Es muy fácil. Es muy sencillo. Al terminar esa ronda 2 vamos a trabajar ahora en filas. Entonces sería la fila 3. Vamos a hacer solo esta tomando la hebra trasera. ¿Listo? Y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tomando solo hebra trasera. Y a partir de aquí vamos a tejer subiendo con una cadena y girando el trabajo en filas y tejiendo pues ya todo el punto como siempre lo hacemos. Esta sería la fila 5, perdón, la fila 4 y vamos a trabajar hasta la fila 7, ¿vale? Vamos a hacer hasta la fila 7 y te va a quedar una pieza como la que te mostré ahorita, así. Vamos a coserla una a un lado y la otra al otro lado. Y justo los lentes los vamos a coser tomando también
costura de estos últimos puntos que tenemos acá en la última fila. Dejas la hebra suficientemente larga para ello. ¿Listo? Vas a hacer la otra exactamente igual. Para la pieza que vamos a utilizar para los lentes se hace en cadenas. Yo ya hice lo de un lente y voy a tejer contigo lo del otro. ¿Listo? Se hace muy sencillo, mis chicas. La idea es que tengamos dos argollas como las que tengo acá y con el acetato vamos a echar pegamento en todo la tira de cadenas. Y mis chicas, la idea es que tengan las tiras de cadenas no enrolladas, sino bien puestecitas sobre una cara, sobre una forma, que no esté enroscada la cadena. Y le echamos pegamento y teniendo esa forma circular, colocamos y pegamos el acetato. ¿Listo? Esto lo hacemos, el acetato, el círculo, lo recortamos del mismo tamaño que nos quede este círculo de las cadenas, posteriormente a haberlo tejido. Y luego cuando ya tenemos ese acetato colocado allí pegado, le echamos pegamento a la otra cara o a la otra tira de cadenas y lo colocamos sobre la parte superior, también con pegamento, y ya nos queda pues el acetato en medio de los dos círculos de cadenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo uno. Aquí tengo tejido, dejé una hebrita para esconder esta más adelante y tengo tejido 20 cadenas al aire. Bien, devolviéndonos, mirando que no nos queden enroscadas, vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadenita, mis chicas. Buscamos esa cadenita que hacemos apretada y en la primera cadenita, ahora se me dificultó encontrarla. Vamos a ver. En esta que tenemos acá, tal vez la hice muy apretada. A ver. Uy. Hasta que por fin. Listo. Aquí hacemos un punto deslizado, mis chicas. Y listo, nos quedó la primera argolla. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y nuevamente nos devolvemos así sin que nos quede enroscada la cadenita y en la base hacemos el punto deslizado. Y aquí terminamos, dejamos una hebra larga para poder coser este lente al gorrito y estamos terminando ya la segunda. Tú debes repetir esto nuevamente para que nos queden las otras para el segundo lente. Y así, mis chicas, como te expliqué, vamos a coser, vamos a pegar el acetato en medio de las argollas. ¿Listo? Vámonos con la bufanda. Para la bufanda, como te decía anteriormente, vamos a trabajarla, o yo la estoy trabajando en una lana de 3 milímetros de grosor, que es bastante peludita. ¿Listo? Es una lana que no es chelín. Lo puedes trabajar también en chelín o si no en cualquier tipo de lana. ¿Listo? La bufanda, el largo es el que tú desees. La idea es darle una vueltita en el cuello y que nos quede por detrás en la espalda como colgando. Entonces yo he tejido 125 cadenas al aire. 125, sí, es bastante larga. Y vamos a trabajar en punto alto. No he cambiado la numeración de agujas, sigo con la misma y voy a trabajar desde la tercera cadena en punto alto, mis chicas. Porque quiero que quede una bufanda gruesita, ya que nuestro Snoopy en chelín nos quedó bastante grande, muy lindo. Entonces queremos una bufanda de acuerdo a su tamaño. Voy a trabajar, mira, en punto alto toda la tira de cadenas. Y luego hago una siguiente fila, también en punto alto, pero tomando la hebra trasera, mis chicas. Ya para la segunda fila tomo la hebra trasera del punto. Y listo, solamente voy a trabajar 2 filas, ya te lo muestro. Así se ve terminada ya la bufanda, mis chicas, miren,
nos queda gruesita. Y lo que vamos a hacer, dejé una hebra bastante larga cuando terminé porque como quiero colocar la bufanda fija y no de quitar y de poner, sino que quede fija en el cuello, entonces al momento de enrollarla voy a darle unas puntaditas en la parte de adelante donde quede. Entonces necesitaba el hilo bastante larguito para llevarlo con la aguja lanera hasta ese lugar y hacer las puntaditas necesarias. Vamos ahora a colocarle unas mechitas a los extremos de la bufanda. Esta hebra la voy a dejar para lo que les mencionaba. Y corté unas cuantas tiras, más o menos de 1/4 de la mano de largas, para doblar así por la mitad y introducir en uno de los puntos así ordenadamente, como para que queden tiritas. Introduzco la aguja y paso la hebra por ese agujero y saco las dos hebritas de aquí, así por la argollita, y jalo. Y así me quedan unas mechitas. Entonces voy a poner varias en el otro lado también y luego las puedes cortar al largo que más te guste. A mí me gustan bien larguitas. Vamos a hacer eso y creo que ya terminaríamos con nuestro diseño, mis chicas. Voy a mostrarles ya nuestro Snoopy a continuación, sobre todo el bordado de los ojos, para que sepas cómo trabajarlo. Sobre todo, mi chica, la expresión del rostro es la más importante y aquí me voy a detener a explicarles cómo lo trabajé. El hocico, le coloqué la nariz, mis chicas, con relleno justo en todo el centro. Vamos a coserlo justo en el anillo mágico de la cabeza y ahí, abarcando hasta la ronda 2, cosemos la naricita. ¿Listo? Para la boca y los ojos, primero que todo, antes de hacer ese bordado, vamos a ubicar las orejitas. Las orejitas contemos desde donde terminamos la cabeza en la parte de atrás, que cerramos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondas y desde la sexta ubicamos la orejita. Si te fijas, la coloqué justo en forma horizontal, recta, no diagonal ni vertical, así, completamente recta, y abarcó más o menos unas 5 rondas. ¿Listo? Completamente suelta, solamente cosemos la última fila. Con respecto al ojito, la ceja y la boca, mis chicas, ahí sí, teniendo ya ubicada la orejita, vamos con la misma hebra de hilo negro a trabajar primero el ojito. Lo trabajé 2 rondas seguidas después de la orejita en la misma dirección. Ahí te puedes fijar en la dirección en que ubiqué el ojito. Hice una línea negra hacia abajo abarcando unos 4 puntos y luego tupí desde el centro hacia abajo. Hice un tupido como haciendo un puntito ahí, tupiendo varias veces con el hilo. ¿Listo? Súper sencillo. Para la cejita, 3 rondas por encima de donde hicimos esa lineecita, casi en la misma dirección de la orejita, hacemos una línea de 2 puntitos así diagonal dentro de la misma ronda, desde la parte superior hasta la parte inferior, pero de la misma ronda. Y así quedó la cejita. Para la boca, mis chicas, miren, les dejé 1, 2, 3, 4, 5 puntos desde donde termina el ojito. Y en la misma línea donde tenemos la línea del ojito hicimos la boquita. A partir de ahí le abarqué toda la parte baja de la cabeza y en la misma dirección terminamos en el otro ojito. Y así nos queda terminado nuestro Snoopy. Ese es el bordado de los ojitos, de la cara. La parte de la colita, la manchita, la colocamos ahí en la espalda, la colita obviamente en la parte baja de la manchita, en la parte baja de la espalda. Y les quería decir que si ustedes quisieran pueden hacerle también con el hilo negro unas cuantas líneas en los piecitos y en las manitas, como simulando las garritas. Yo la verdad preferí dejarlo completamente blanco porque vi que el hilo chelín negro es bastante grueso y me quedaría muy sobrecargada acá, pero lo pueden hacer con otro hilo más delgado si les gusta, o si lo quieren dejar así como yo también es opcional. Vamos a hacer lo de la bufanda. Voy a terminar de colocarle las mechitas a la bufanda y la idea es que la coloquemos así
de esta manera, desde la parte de atrás, así, en la misma dirección, y cruzamos y le echamos hacia atrás las puntas, y aquí es donde debo hacer una puntadita y una puntadita aquí para que la bufanda ya me quede puesta ahí y quede estas así en la parte de atrás. Vamos a hacer eso y colocamos el gorrito, y a continuación no se me vayan porque les voy a mostrar, como no me cabe aquí en cámara completa, pues voy a mostrarles cómo se ve todo ya Snoopy terminado y los últimos detallitos. Ya para terminar, mis chicas, quiero mostrarles dónde ubiqué los ojitos, dándole los últimos acabados, la naricita justo en el centro como les había indicado, las orejitas justo en la ronda donde también les indiqué. Los ojitos, como les había mostrado anteriormente, los tupimos la parte baja y la parte de arriba dejamos la liniecita. Hicimos las cejas, colocamos la bufanda, la sonrisa que también la pusimos en la misma dirección del ojito. Todo esto yo ya se los había indicado, les había mostrado y quería que ahora lo vieran de un poquito más de cerca. Así también quedó por detrás la manchita, la colita y también con unas puntaditas en la parte de la bufanda para que nos quede hacia atrás con las mechitas que les indiqué. Así se ve con el gorrito, mis chicas. El gorrito ustedes ya saben cómo pegarlo, pegan el acetato al tejido de las cadenas que hicimos de manera circular y luego lo cosemos a su gorrito. Así se ve por los lados, las aleticas también así se ven, así quedó de precioso. Espero que lo hayan disfrutado, mis chicas, y que puedan etiquetarme cuando suban el diseño a las redes sociales. Recuerden que aquí en la descripción está, mis chicas, el patrón escrito si lo desean adquirir y apoyar mi trabajo. Que disfruten este precioso Snoopy, mis chicas. Nos vemos en el siguiente video.